Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa especializado en información educativa en ciencia, tecnología y cultura. Un producto más de la Agencia Informativa de Educación de México que nos muestra a los protagonistas del sistema educativo y sus aportaciones, el contexto donde se desenvuelven, las instituciones, los maestros y lo más importante de todo, ustedes, los estudiantes. 30 minutos con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Emanuel Morales y los invito a cerrar la noche con Extracto. ¡Comenzamos! Especialistas en pedagogía indican que los primeros años de vida son determinantes para el desarrollo de la personalidad. Una buena alimentación, hábitos saludables y hasta imponer límites en los individuos pueden garantizarnos un mejor futuro. Este es el tema de nuestro primer reportaje de la noche. ¿Me acompañan a verlo? Los primeros años de la vida, incluso desde el vientre materno, son fundamentales para el desarrollo de las personas. La alimentación, la protección y la estimulación juegan un papel importante porque es en esta etapa donde se fomentan la adaptabilidad, la empatía, la creatividad y la inteligencia emocional. Desde el embarazo y hasta los 3 años, el cerebro se desarrolla a través de una compleja interacción de conexiones neuronales, generando hasta 1000 sinapsis por segundo. La afectividad de los padres y cuidadores y la estimulación son esenciales en este proceso. A ello se suma la óptima alimentación y el cuidado. Claudia Sotelo Arias, directora del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia, destaca la importancia de estos primeros años de vida. Los primeros años son fundamentales en el desarrollo de todas las personas, ¿no? Yo creo que de los 0 a los 6 o 7 años es como el libro, ¿no? Que te va a llevar a vivir experiencias buenas y malas, ¿no? El mayor aprendizaje en la vida pues se adquiere también en estos primeros años. Entonces es fundamental para el desarrollo de todas las personas. Es lo que vas a recordar siempre y a lo que vas a recurrir ya sea en lo bueno o en lo malo. James Hickman, Premio Nobel de Economía, estimó que el retorno de la inversión en la primera infancia es de entre 6 y 10% anual, mientras que el estudio Perry Preschool Project en Estados Unidos lo tasa en hasta 13.7%. Los menores más desfavorecidos son aquellos que menos posibilidades tienen de acceder a elementos para un desarrollo saludable. Su exposición a situaciones de estrés extremo, como en casos de abandono y maltrato, puede activar sistemas de respuesta biológica que sin la protección adecuada de un adulto causan estrés tóxico que interfiere en su desarrollo cerebral. Desde el ámbito gubernamental, el Consejo Nacional de Fomento Educativo tiene a su cargo un programa de primera infancia para atender a los niños de comunidades vulnerables a lo largo del país. Desde la sociedad civil, diversas organizaciones trabajan con el mismo propósito, como Enseña por México, que tiene presencia en estancias infantiles de la Ciudad de México. Todo el eje central de nuestro proyecto de primera infancia es el juego. Nosotros consideramos que el juego de calidad hace que el niño adquiera las habilidades sociales, emocionales, físicas, cognitivas y creativas para que se pueda desarrollar en el futuro. Si se invierte en la primera infancia, hay un impacto favorable en la vida de los niños, de las comunidades e incluso en el desarrollo de los países. De ahí que iniciativas como esta son un detonante para reducir el rezago educativo. Fue un trabajo conjunto entre el DIF, la Fundación Lego y Enseña por México para determinar exactamente cuáles eran las áreas en las que nosotros podíamos intervenir, que al DIF consideraba que eran áreas de oportunidad para ellos. Y nos apoyamos mucho en toda la investigación que ya tiene la Fundación Lego acerca del desarrollo de primera infancia y en el expertise que nosotros teníamos ya de liderazgo hacia jóvenes. En México, 2.2 millones de niñas y niños presentan un desarrollo deficiente, cuyas implicaciones van más allá del aspecto educativo, ya que impactan en el ámbito social y económico. El óptimo desarrollo de los infantes puede resumirse en 3 palabras: comer, jugar y amar. En esta etapa, la conducta también se modula. De ahí la importancia de que se establezcan límites, refiere Claudia Sotelo. Un niño que crece en esta primera infancia con límites
tiene como muchos beneficios, ¿no? Sabe qué esperar de la vida, sabe que la vida requiere de orden, sabe las relaciones causa-efecto, sabe que estos límites que sus padres le han puesto le están transmitiendo fundamentalmente el cuidado, que esto es como que a veces se tiene asociado los límites con un castigo y en realidad no. Los límites es algo que me va a cuidar, es algo que me va a proteger como niño y que me va a dar certeza de lo que sí y de lo que no puedo hacer. De acuerdo con estudios internacionales, los descuidos y la inacción de los padres tienen consecuencias a largo plazo en la salud, la felicidad y las capacidades para obtener ingresos cuando estos niños alcanzan la edad adulta. Además de que contribuyen a perpetuar los ciclos de pobreza, desigualdad y exclusión social. Y para profundizarnos más en el conocimiento de la primera infancia, esta mañana platicamos con la maestra Marisa Olvera Zanel, especialista en psicología educativa del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional. Primero nos platicó en qué etapa se empieza a trabajar en la formación de nuestros hijos. La primera etapa de la infancia yo creo que se tiene que empezar a fortalecer pues desde antes de que nazcan los niños, ¿no? Desde esta información a los padres de los niños, claro. Desde que las mamás tengan conciencia, ¿no? De cosas a veces tan básicas, claro. ¿No? Como el proceso del embarazo, las etapas, ¿no? El estrés, por ejemplo, en el embarazo, qué es lo que hace, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí ya estamos cuidando a nuestra infancia. Después nos indicó cuál es el modelo adecuado para esto. Pues no existen las fórmulas perfectas, ¿no? Claro. Todas las familias somos disfuncionales porque todas somos diferentes. Claro. Tendríamos que ser todas iguales para esperar los mismos resultados. Y aún así seguramente habrían variaciones. Claro. Sin embargo, sí es importante que la mamá pase tiempo o que por lo menos el niño tenga un cuidador primario, ¿no? Que sea con el que se estimule y con el que se fortalezcan vínculos. Entonces sí es importante que el niño tenga un cuidador primario, pero también es importante que reciba esa estimulación y esa estimulación también la recibe por parte de las guarderías, ¿no? El escuchar a los otros niños, las canciones que les hacen las maestras, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces no existe una fórmula perfecta, sin embargo sí es importante que exista un cuidador primario, ¿no? Y que ese cuidador primario se encargue de dar esa estimulación que el niño necesita. Igualmente nos dijo cómo trabajar en los estímulos de los niños. Entonces sí es importante, ¿no? No estimular, pero también ha habido fenómenos de niños que están sobreestimulados, que se confunde incluso hoy en día mucho con el TDA. Claro, claro. O un niño que está sobreestimulado, ¿no? Que puede tener la tablet, pero también me estoy comiendo la quesadilla, pero también estoy viendo la tele, pero también, y entonces tengo sobreestímulos, sí. ¿No? Y entonces cuando llego a la escuela, por ejemplo, que es un ambiente estructurado, pues ahí ya no me parece, ¿no? Y finalmente nos explicó cuál es el momento adecuado para que los niños se acerquen a los dispositivos como las tablets. Las TICs o las tablets, los celulares, no es que sean malos, los videojuegos incluso no son malos, estimulan ciertas áreas, funciones cognitivas. Sin embargo, sí hay que tener, por ejemplo, en adolescentes sería tiempos. ¿No? No está mal, todos, hasta nosotros como adultos utilizamos el celular y nos encanta estar viendo ahí cosas. Entonces sí es importante, sí que las utilicen, pero que haya tiempos. Pero con los niños, sobre todo en la primera infancia, lo que es importante, hay estudios en los que se demuestra que los niños menores de 3 años no es necesario, ¿no? Que utilicen aparatos, porque las luces, ¿no? Estimulan, ¿no? Y no necesariamente es lo que queremos. Un niño en una edad, ¿no? De menor a 3 años, pues necesita dormir, por ejemplo, más de 12 horas, ¿no? Claro. Y la luz, los colores, las luces del celular estimulan la visión o los sentidos, los ruidos, la musiquita, ¿no? Y entonces eso puede llegar a generar, pues, desfases en el sueño. Entonces sí es importante, de preferencia, ¿no? Que no los utilicen. Y en épocas de fiesta como lo es Navidad y Año Nuevo, es importante hablar de los peligros que representa la ingesta de bebidas adulteradas. Para darnos recomendaciones y dejarnos claro el panorama, esta mañana nos visitó el doctor Miguel Canul Camal, médico adscrito al Servicio de Toxicología del Hospital Juárez de México. Acompáñenme a ver qué fue lo que nos platicó. Y pues lamentablemente 4 de cada 10 bebidas, podemos comentar,
que se han descubierto que son bebidas adulteradas. La mayoría de los casos de este tipo de intoxicación, principalmente por metanol, que es la principal sustancia con la que se adulteran las bebidas, se han visto en comercios donde no está bien regulada la venta de estas bebidas, ¿no? O sobre todo lugares, bares o centros de entretenimiento donde no hay una adecuada regulación de este tipo de expendio de bebidas y por lo tanto pues se pueden llegar a confundir con pues, un alcohol normal, ¿no? Es muy difícil distinguir por el sabor una bebida que esté adulterada de una bebida que no lo esté. No hay un sabor específico, prácticamente se confunde con el alcohol habitual, ¿no? Que es el etanol. Puede llegarse, los primeros síntomas que se dan son en las primeras horas, primeras 3 a 6 horas, que lo pueden llegar a confundir pues como un síntomas de una borrachera, ¿no? Sí. Que nos da náuseas, vómitos, cefalea, o sea, dolor de cabeza, dolor abdominal. Y posteriormente, si no se trata a tiempo o porque pues muchas veces el paciente llega a confundir estos signos como que es normal, ¿no? Lo que me pasa, pero posteriormente 12 o 24 horas después inician con síntomas ya más graves que pueden llegar incluso a alterar problemas en la visión. Una complicación del metanol, que es la sustancia que habíamos comentado que adulteran estas bebidas, es la ceguera. Y el paciente puede presentar visión borrosa y si no se da un tratamiento a tiempo, pues sí perder la visión de manera total. Hay personas que con poco que consuman alcohol tal vez ya tengan síntomas, ¿sí? De manera rápida, y hay otros que tal vez toleran un poco más precisamente por lo que usted comenta, toman de manera continua el alcohol y pues llegan a estos síntomas a presentarlos más tardíamente, ¿no? Siempre son síntomas desde que sintamos que ya empezamos a tener pues a lo mejor un poquito de mareo, desorientación, ya empecemos con dolores de cabeza o ya empezar a sospechar que ya tenemos ahí algún no recordar precisamente, ¿no? Que tengamos partes donde no recordemos la situación, pues mejor ahí dejar de consumir, ¿no? En realidad todo exceso es malo, ¿no? En realidad no se recomienda excederse, ¿no? Beber con moderación y pues evitar precisamente, y sobre todo comprar productos derivados de ahí del alcohol en lugares bien establecidos, ¿no? Y otro invitado más de esta mañana fue el escritor Antonio Cordero, quien vino a platicar sobre su libro Hernán Cortés o Nuestra voluntad de no ser. Primero nos habló de la figura que representa a Hernán Cortés en la historia. Lo vemos como un personaje histórico totalmente ajeno. Y yo creo que ese es el planteamiento del que surge esto. Si nosotros lo viéramos, lo consideráramos como parte de nuestra historia, no solamente como parte de nuestra historia, sino como el principio de nuestra nacionalidad, claro, lo veríamos desde otro punto de vista. Hernán Cortés no solamente es un personaje histórico, sino es el padre de la nación. ¿Por qué el padre de la nación? Porque México no existía como nación cuando empezó la conquista, cuando llegaron los españoles. México era un conjunto de poblaciones, un conjunto de señoríos totalmente aislados, que no tenían comunicación prácticamente entre sí, o si había comunicación simplemente era la guerra, pero no teníamos esa noción de nación que hoy tenemos. Y para que nosotros empecemos a reconocer nosotros como pueblo, primero tenemos que reconocernos juntos y ya después proponernos como lo demás, como lo que tengamos que ser. Después nos explicó qué motivó a Cortés a ser el conquistador que fue. Una personalidad así, en la Europa en la que él vivió, no podía explayarse. Entonces llega a América, llega a Santo Domingo, ve precisamente ahí sí en Santo Domingo se cometieron muchísimas injusticias contra los pueblos originales, y esas injusticias son precisamente las que cuando ya llega a México y empieza el tema de la conquista, lo motivan a no volver a cometer el mismo error que se cometió en Santo Domingo. Pero ¿qué es lo que lo motiva? Como todo conquistador, como todo personaje de esa época, hay que reconocer si había una ambición en él, pero una ambición bien encausada, no era una ambición meramente material. Él era una persona muy culta, dominaba el latín, tenía muchos estudios jurídicos, por eso no es un conquistador común, no es un personaje común.
hay que reconocerle ese aspecto intelectual que le da ese plus a la conquista de México, y creo que en eso tuvimos suerte. Él lo primero que hace es darle un fundamento legal a sus acciones, y después le da un fundamento intelectual y un fundamento moral. Es decir, sustenta sus descubrimientos, sustenta sus conquistas en un ordenamiento legal, y después le pide a sus semejantes que respeten ciertas normas de la época. Atrae a las principales figuras educativas de la época, que eran los misioneros, y les entrega su legado, su conquista. Nuestro invitado nos platicó cómo fue la relación de Hernán Cortés y la Malinche. Esa unión de Hernán Cortés con la Malinche y el fruto Martín Cortés como el principio de nuestro mestizaje, de lo que realmente somos. Martín Cortés es fruto de la unión de Cortés y de la Malinche, pero es fruto del amor, no es fruto de una violación, no es fruto de nada. Ellos verdaderamente se identificaban intelectualmente. O sea, la Malinche es un personaje estratégicamente más importante de lo que creemos. Ella es estratega de la conquista. Ella es la primera que identifica estas personas, esta cultura nos puede ayudar a nosotros a sacarnos del sometimiento que nos tienen Tenochtitlan. Tenochtitlan no era esa vida idílica que nosotros creemos. Tenochtitlan tenía sometido a la mayoría de los pueblos que no eran la alianza del Valle de México. Finalmente, el autor nos indicó la importancia de ser descendientes de Hernán Cortés y la aportación a la geografía mundial de este conquistador. Hernán Cortés era la figura más importante del continente. O sea, hoy lo tenemos totalmente degradado, y es lo que yo quiero lograr con este libro, que revaloricemos eso, pero no para rescatar al personaje histórico, sino para que nosotros entendamos de dónde venimos, qué somos, sobre todo para sabiéndolo, podamos salir al mundo con nuestro máximo potencial. Él, después de la conquista, se dedica a descubrir el mundo. Hernán Cortés es el descubridor y el fundador de la parte más rica del mundo, que es California. Y le deben mucho los californianos de hoy al personaje que fue el que los descubrió, ¿no? 4 expediciones organiza, la tercera él mismo la comanda hasta que funda La Paz, y de ahí se van hacia arriba. Descubren el río Colorado, y ahí empieza la historia de esa parte enorme que fue Novohispana, que es lo que es hoy la nación americana, ¿no? Descubre también en sus viajes lo que dice Miguel León Portilla, algo muy interesante, que siempre se tenía la concepción medieval o del renacentista de esa época, que Zipango y Catay, que es Japón y China, estaban muy cerca de Latinoamérica. Por eso llega Colón a México, ¿no? A América fue su principal fundamento. Y él finalmente con sus viajes dice, no, Zipango y Catay están muy, muy lejos, es del otro lado. Esa aportación a la geografía, a los mapas del mundo, es cortesiana. La sustentabilidad es un concepto que cada vez toma más importancia. Por eso la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, fundó en abril de 2017 el Laboratorio de las Ciudades en Transición. Vamos a ver de qué se trata este proyecto. La Organización de las Naciones Unidas adoptó en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito de que los países miembros se dieran a la tarea de resolver los distintos problemas que afectan a la humanidad a nivel mundial. Este proyecto está integrado por 17 objetivos, cada uno enfocado a atender temas como la paz, el hambre, justicia, cambio climático, innovación, desigualdad económica y consumo sostenible. Uno de los objetivos más importantes es el número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Actualmente, a nivel global, más de la mitad de la población vive en asentamientos urbanos. Se espera que para el 2050 cerca del 80% de la población mundial viva en ciudades.
Esto va a generar una presión muy fuerte hacia cómo las ciudades van a captar a esta población, cómo atender las necesidades de la población y agua, luz, energía, alimentos, todo eso va a generar una presión muy fuerte, ¿no?, sobre las ciudades. Este fenómeno de migración de las zonas rurales hacia ciudades obedece a diversos factores, entre ellos la falta de oportunidades, alimentos y servicios básicos. Salvaguardar los derechos de la sociedad implica mejorar el acceso a vivienda, seguridad, creación de áreas verdes y transporte público. Para lograr un desarrollo urbano sostenible, es necesario optimizar la administración de los recursos. Hoy se sabe que ciudades medianas pudieran ser densificadas, es decir, no ciudades grandes como la Ciudad de México, que está esparcida en un área muy, muy grande, sino ciudades más concentradas, podrían permitir un mejor desarrollo, un mejor uso de los recursos, ¿no?, tanto sociales como económicos, como tecnológicos. Es decir, rutas de transporte más centralizadas permiten un mejor uso de las mismas. Ante la necesidad de desarrollar ciudades sustentables, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, fundó en abril del 2017 el Laboratorio de las Ciudades en Transición. En este espacio lo que se busca es atender problemáticas de la transición sociológica en las ciudades a partir de proyectos multidisciplinarios o seminarios o generación de información. Este proyecto busca atender necesidades prioritarias de la población en temas relacionados con problemas urbanos. Además, funciona como generador de propuestas de investigación y consultoría. Un observatorio de las ciudades en transición que diseña, desarrolla e implementa el marco conceptual, metodologías y herramientas de la transición socioecológica en ciudades mexicanas para recopilación de información cuantitativa. El segundo es caracterizando las ciudades en transición socioecológica, una mirada desde las áreas verdes y servicios ecosistémicos, el cual se enfoca en la retroalimentación, la conectividad y la diversidad entre la naturaleza y la sociedad. El tercero es el bioetanol social, microdestilerías y autogestión, donde se analiza el actual modelo de producción de combustibles para incubar nuevos modelos económicos para la generación de energía. El cuarto es el diseño e implementación de un programa institucional de movilidad sustentable y de reducción de emisiones de efecto invernadero. El quinto es un modelador del cambio del uso del suelo por el crecimiento de las ciudades y su impacto en la huella de carbono. Por último, es la red de aprendizaje, investigación y desarrollo de agentes autónomos que consisten en las repercusiones sociales de las tecnologías de coches autónomos. Para fomentar la creación de ciudades sostenibles, es necesario comprender que las nociones de cambio provienen de la sociedad y no solo de las instituciones o desde el gobierno. Lo que debemos de crear es conocimiento en la población a todos los niveles, desde la infancia, desde los niños, jóvenes, como es nuestra función aquí en la universidad con los jóvenes, darles una nueva perspectiva en donde sí puede haber desarrollo, pero el desarrollo es con responsabilidad hacia nuestros recursos y hacia los recursos que vamos a dejar para las siguientes generaciones. Este laboratorio es un espacio abierto a recibir problemas a temáticas de coyuntura, a participar con otras instituciones tanto públicas como privadas, para atender problemas de las grandes urbes. Y le cuento que se realizó un concierto navideño en el Planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional, que en 1918 se llevó a cabo por primera vez. Contemplar un cielo estrellado, brillante y nítido, tan cerca que pareciera que con solo estirar la mano se puede tocar. Es la sensación que se vive en el Planetario Luis Enrique Erro, donde se realizó el concierto navideño Suite de los Planetas de Gustav Holst. Esta suite se estrenó en un concierto privado en 1918 con Sir Adrian Boult, evento beneficiado por Henry Balfour, como un regalo a Holst. El primer director en completar para el público de Londres la Sinfonía de los Planetas en la Sala de la Reina en 1920 fue Albert Watts.
A lo largo de más de 4 décadas, el planetario Luis Enrique Erro ha asombrado a adultos y niños al navegar por el universo y vivir la astronomía y astrología en acción. Holst musicalizó todos los planetas conocidos hasta 1916. Gustav Holst redescubrió su interés por la teosofía, movimiento filosófico esotérico, donde se afirma que sus pacientes entablan una conexión especial con lo divino por medio del desarrollo espiritual. Debido a su amistad con los hermanos Clifford y Arnold Bax, quienes impulsaron su carrera. La suite está formada por los siguientes movimientos: Marte, el portador de la guerra; Venus, el portador de la paz; Mercurio, el mensajero alado; Júpiter, el portador de la alegría; Saturno, el portador de la vejez; Urano, el mago; Neptuno, el místico. Plutón es otro de los planetas no musicalizados por ser descubierto hasta 1930 y desacreditado como planeta en el 2006 por la Asociación Astronómica Internacional al llamarlo planeta enano. En el planetario Luis Enrique Erro se tuvo la oportunidad de apreciar en toda su extensión esta enorme partitura en su doble lenguaje sonoro y visual. Los asistentes salieron con una capacidad de asombro renovada y con ganas de escuchar de nuevo esta gran obra. Con esto despedimos una emisión más de Extracto, en la que pudimos ver una gran selección de información educativa en temas de ciencia, tecnología y cultura. Les invito a que sigan nuestros distintos espacios que preparamos durante toda la semana para ustedes. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda, de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y por supuesto, cierren el día con este programa de nombre Extracto. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Emanuel Morales y en nombre de todos los que hacemos posible este esfuerzo informativo, muchas gracias por su atención y que tengan una excelente noche de miércoles.